Shalom, shalom para todos. Qué gusto poder saludarles. Un abrazo a la distancia, familia del reino. Quiero compartir con ustedes en este tiempo la Haftarah número 36, que está basada en el libro de Zacarías, capítulo 2, a partir del versículo 14 y termina en el capítulo 4 hasta el versículo 7. Vamos a estar compartiendo hoy una porción de la escritura bien espesa, bien hermosa, con peso espiritual, y vamos a estar hablando hoy acerca de la menorá, del candelabro de los 7 brazos. Quiero poder compartirles este mensaje de la manera más sencilla, profunda a la vez, pero práctica. La palabra profética trae dirección, y esta es una palabra profética, es profecía del Padre Eterno. El profeta Zacarías nos trae un mensaje, el profeta Zacarías tiene un carácter, un estilo, digamos de esta manera, de traer esperanza donde no hay esperanza, de poder animar, levantar, activar, restaurar y poder hacer ver a un pueblo lo que el Padre tiene para el futuro, llevarlos a visionar. Es una de las características de los profetas de oficio, y eso fue lo que hizo el profeta Zacarías. Vamos a hablar un poco acerca de quién fue el profeta Zacarías en su contexto, qué fue lo que él hizo, y vamos a estar entonces tocando estas porciones de este maravilloso libro. El profeta Zacarías comienza su ministerio en el año 520 antes del Mesías. Fue contemporáneo con el profeta Ageo y fueron compañeros en cuanto al oficio y al ministerio profético. Fue contemporáneo de Esdras en ese tiempo cuando ellos regresan del cautiverio de Babel. Así que Zacarías nace en Babel. Anuncia la restauración del templo a los que regresaron de Babel. Anuncia el futuro de las naciones y de Israel. También el advenimiento de Yeshua y el reino de Yeshua. Es un libro mesiánico. Vemos varias profecías y visiones donde nos habla de Yeshua, del Mesías. Las profecías de Zacarías estaban llenas de aliento profético, como lo dije anteriormente, de traer esperanza, de llevar al pueblo a visionar. Es decir, que no pusieran su corazón o sus ojos en lo que estaban viviendo en ese momento, sino que eso era algo pasajero, temporal, sino que visionaran el futuro y se activaran en su asignación. Tenían una encomienda de regresar a casa y restaurar el templo en medio de circunstancias bastante complicadas. Entonces está lleno de aliento profético que animan al pueblo en su asignación. Tenían que regresar de Babel. Y fíjense, Zacarías 8:9 dice: sean fuertes y terminen la tarea. Él impulsa al pueblo, impulsa a su nación a ser fuertes y a terminar la tarea, a iniciar y a terminar la tarea cuando estaban aún en Babel. Su libro comienza con el llamamiento que el Padre le hace a él, pero también con un llamado, su mensaje más bien, comienza con un llamado al arrepentimiento, a experimentar un verdadero teshuvá. Recordemos que teshuvá no es, la palabra teshuvá no implica solamente sentirse mal por alguna acción de pecado, por transgresión, sino teshuvá implica una acción de rectificar, de alineamiento con la voluntad del Padre. Hacer teshuvá es girar. Hacer teshuvá tiene que ver con alinearse con la voluntad del Padre. Un área que estaba desalineada se alinea con el Padre, gira, volver a la raíz, volver al diseño, volverse al eterno. Eso es teshuvá. En Zacarías 12:10 dice: me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Este es un pasaje que me impactó porque es un pasaje mesiánico donde nos habla acerca de el arrepentimiento, el teshuvá que va a experimentar la casa de Judá. Dice: se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón.
Eso lo podemos también reforzar y anótelo por favor, Juan 19, 33 al 37. El Teshuvá que va a experimentar la casa de Judá por causa de no haber creído en Yeshua HaMashiach. La estructura, básicamente la estructura del libro de Zacarías nos habla de su llamamiento, de las visiones que él tiene, de un llamamiento a los cautivos de Babel de regresar a la tierra. Nos habla acerca de la menorá, el candelabro de 7 brazos, donde hoy vamos a estar hablando acerca de ello. El rollo y la mujer, los carros y la coronación simbólica de Yehoshua. Nos habla del ayuno, nos habla también de la promesa de restauración de Jerusalén, del castigo de las naciones y el futuro rey. Nos habla de Yeshua y de su reino. Nos habla de la redención del pueblo del Eterno. Habla de los pastores inútiles, por decir de alguna manera, los pastores desalineados. Nos habla de la liberación futura de Jerusalén y de las naciones. Zacarías era también un sacerdote. Esto lo encontramos en el libro de Nehemías capítulo 12, versículo del 12 al 16. Al igual que Ageo, fue entonces comisionado para motivar, para despertar, para impulsar al pueblo a regresar de Babel y a levantar la obra y a volver a recobrar la identidad como pueblo, a levantar el templo, a establecer su cultura y a volver a la Torá, a alinearse con el diseño del Padre y a visionar no lo que estaban viendo en ese momento, no las ruinas, sino lo que se podía construir de las ruinas. Entonces, no importa que hay algo en este momento que pueda aparecer en ruinas. El profeta Zacarías, y a través de su mensaje, de su carácter profético, pues nos impulsa a ubicar nuestra mente y corazón en el futuro, en lo que el Padre tiene, en la visión que el Padre tiene como producto terminado, con el producto terminado y no en las ruinas del momento. Y es un mensaje que podemos darle una aplicación bien práctica en nuestra vida. No miremos lo que está en ruinas. Si el Padre nos indicó meternos por una dirección, hacer algo específico y eso está en ruinas, nosotros debemos buscar la dirección del Eterno, pedir revelación al Padre, que Él nos haga ver cuándo y cómo va a ser el producto terminado, porque si tenemos una palabra del Padre Eterno, tenemos todo lo que necesitamos para construir nuestro futuro, para levantar las ruinas y para levantar algo grande en medio de la nada. ¿Okay? Este es uno de los mensajes que nos deja el profeta Zacarías. Otra de las cosas, reconstruir el templo, Zacarías, que podemos hablar acerca de él. Dijimos anteriormente que nació en Babel y murió en el templo. Podemos leer Mateo 23:35, anótelo por favor. Son varias citas y por eso quiero enfocarme específicamente en la Haftará, pero esto es una pequeña introducción. Zacarías y Ageo trabajaron en un equipo profético entonces para ubicar al pueblo, para direccionar al pueblo y llevarlo a activarlos en su asignación, en la encomienda que tenían. Pueden leer, por favor, para reforzar esto que estoy hablando, Esdras capítulo 5, versículo 1 y capítulo 6, versículo 14. Zacarías fue un profeta de esperanza en tiempos difíciles. Tuvo un ministerio de consuelo. Este fue entonces el profeta Zacarías. Quería darle esta pequeña introducción para poder entonces entrar en este contexto, entendiendo el contexto entonces histórico, profético de Zacarías, poder entonces darle lectura a la Haftará número 36 y poder entonces hablar un poco acerca de la importancia y de la relevancia que tiene el candelabro de 7 brazos, la menorá, sin antes poder también darle lectura a los versículos entonces, sin pasar por supuesto la lectura de los versículos 2, los capítulos 2, 3 y terminando en el capítulo 4, el versículo 7, como se los comenté anteriormente. Vamos entonces acá, voy a buscar mis notas. Estamos acá. Listo.
Haftará entonces número 36. Comenzamos con la lectura y con la explicación de lo que el Padre nos deja en esta porción profética tan hermosa y tan poderosa a la vez. En este capítulo 2, vamos a comenzar a partir del versículo 14. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla de la exhortación o de la motivación, de la dirección de Adonai para abandonar Babel y poder dirigirse a el lugar correcto. Recordemos que el mover profético, siempre hablamos de mover profético en escuelas de intercesión, en escuelas de profetas. El mover profético es un triarmónico. El mover profético es un triarmónico que está compuesto por tiempo, lugar y personas correctas. El profeta es usado para guiar al pueblo en la activación de ese triarmónico. Estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto y con las personas correctas. Este ejemplo lo vemos claramente en la vida de Zacarías y cómo Zacarías es usado por Adonai para motivar al pueblo, para inspirar al pueblo, para direccionar al pueblo a que salga de Babel y se dirija al lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, para iniciar una asignación, una encomienda divina que tenían de volver a su territorio, de volver a su cultura, de caminar en libertad y de recobrar la identidad que tenían como pueblo, pero sobre todo de levantar el altar de adoración a el Eterno en su territorio, porque recordemos que antes de que cayera el sitio sobre Jerusalén, en ese momento Jeremías estaba en la cárcel y en el patio de la cárcel, en el patio de la prisión, el Eterno le dice que compre una propiedad, le dice que guarde, que haga esto con testigos, hubo escrituras, y que guarde estas escrituras en una vasija de cerámica para que duraran por mucho tiempo. Le está hablando del poder de la legalidad. El poder de la legalidad. Ese era el territorio y es el territorio donde Yeshua en su segunda venida pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Entonces, ¿por qué le dice a Jeremías que compre este terreno justo antes de la caída? Es decir, él estaba en el patio de la prisión y ya se escuchaba y ya venía Nabucodonosor y ya había empezado el sitio sobre Jerusalén. ¿Qué lógica tiene que el Eterno le diga al profeta que compre y que coloque las escrituras en una vasija de madera para que duren por mucho tiempo? El Eterno lo que estaba hablando ahí era el poder de la legalidad. Había una profecía o habían profecías donde se hablaba de los 70 años del cautiverio en Babel. Vendría una desolación sobre Jerusalén, la casa de Judá, por causa del pecado y de las abominaciones que hicieron delante del Eterno. Fueron entregadas en manos del rey Nabucodonosor y llevada cautiva a Babel. ¿Y qué vino sobre Jerusalén? Desolación. Pero llegó el tiempo de moverse. Al cumplirse los 70 años y Daniel, como profeta del Eterno, que estaba en Babel y que no pudo regresar a su tierra, pero él jugó un papel importantísimo como vigilante de las puertas de los tiempos. Daniel se enlaza con las profecías de Jeremías, proclama las profecías de Jeremías, ora, ayuna y provoca que esos 70 años no fuesen extendidos. Es decir, Daniel fue un guardián de las puertas de los tiempos que impidió que el tiempo de la desolación llegara al año 71. La profecía decía que esta era hasta el año 70, es decir, el enemigo no podía desolar y no podía ocupar más el territorio hasta que el Eterno ¿cómo se lo explico? No podía pasarse del tiempo que el Eterno había decretado. Es decir, el Eterno había decretado un tiempo de desolación porque era un proceso correctivo a la casa de Judá por las abominaciones que habían hecho. Pero hasta 70 años podía haber desolación en ese territorio. Luego el Eterno, ¿qué sucede? Y luego vinieron otros procesos y se pudo haber derribado el otro templo. Eso está bien, eso es así. Es decir, fueron procesos, pero este proceso, y es a donde quiero ir,
Este proceso de desolación solamente podía durar 70 años. Daniel se convirtió en un vigilante. Fíjese el cordón profético. Daniel se convierte en un vigilante de esto porque Daniel ora y ayuna y clama desde Babel. Pero fíjese que después de todo este tiempo y de estos profetas que pasan, en Babel nace Zacarías, que según la historia era un profeta joven. Ageo era un profeta mayor, que era su compañero, pero Zacarías, según la historia, era un profeta joven. Él nace en Babel y sigue este hilo profético y logra poder direccionar, impulsar, hacer al pueblo visionar el futuro y motivarles, exhortarles a salir de Babel. ¿A qué le recuerda eso cuando lo llevamos a nuestro contexto? Los profetas de Adonai, al igual que Zacarías, tenemos la asignación de exhortar al pueblo a salir de Babel. Salgan de Babel. ¿Qué nos enseña la Torá? Salid del medio de ella, pueblo mío, dice el Eterno. Entonces, es una proclama que así como tuvo el profeta Zacarías de la dirección del Padre de sacar al pueblo de Babel y direccionarlo al lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, que se activaran en la asignación correcta, de igual manera nosotros tenemos, los profetas de hoy en día, tenemos una gran asignación de sacar al pueblo de Babel, es decir, de impulsarlos a salir de un sistema babilónico que contamina, para salir a la tierra de nuestra herencia, para salir, y estoy hablando aquí en términos bastante prácticos, es decir, salir de un sistema para recobrar nuestra identidad. Eso fue lo que hizo Zacarías. Le llevó al pueblo, le motivó al pueblo, trajo un despertar y una palabra direccional que sacara al pueblo de Babel y le llevara a recobrar su identidad y activarse en la asignación que tenían como pueblo del Eterno. A levantar el altar, a volver a su territorio, a volver a su cultura. ¿Por qué? Porque había una palabra que decía que la desolación duraría 70 años. Y Zacarías, aunque no estuvo en el tiempo de Jeremías, no estuvo en el tiempo de Isaías, él nace en Babel, él entendió y fue activado por el Espíritu de Adonai y se enlaza en este cordón profético para darle continuidad a la asignación y a la agenda profética del Padre. Zacarías fue un profeta de enlace, fue un profeta puente, fue un profeta que se convirtió en un puente entre Babel y Jerusalén, un puente para la casa de Judá transicionar de Babel a Jerusalén. Fíjense que Ageo, su compañero, el profeta Ageo, fue un profeta que trajo el despertar, trajo una palabra de exhortación, una palabra de despertar, una palabra para activar también. Y Zacarías tuvo varias visiones, su libro fue más largo, está considerado como uno de los profetas menores que no le gustaría mucho, como dice el apóstol Carlos, no le gustaría mucho a Zacarías escuchar que era un profeta menor. Es se dice que son profetas mayores o menores por la extensión de su libro, pero dentro de lo que llaman los profetas menores, él es el que tiene el libro más extenso. Entonces, fue un profeta puente. Fue un profeta puente para hacer transicionar a un pueblo, pero luego de hacerlo transicionar también para activarlo en lo que tenían que hacer. Además, tuvo, creo que 9 visiones bien profundas y poderosas que son profecías que en nuestros días tienen vigencia y nos llevan a nosotros en ese hilo profético conductor de caminar en una revelación profunda de su palabra, de la palabra del Señor, de la Torá, del Eterno. Entonces, realmente amo este libro de Zacarías, amo el trabajo que hizo el profeta Zacarías y me identifico muchísimo con este profeta del Eterno. Entonces, comenzamos en el capítulo 2, donde él les exhorta a salir de Babel para recobrar su identidad. Pero fíjense que les hace visionar. Zacarías les hace visionar al pueblo, no decir, bueno, salgan y ya, sino que les hace visionar y les habla de la alegría por la futura redención. Dice, canta y alégrate, hija de Sión, pues yo estoy viniendo a Jerusalén y moraré en medio de ti, dice el Eterno. Es decir,
en medio del cautiverio y en medio de que ellos tendrían que regresar a las ruinas de Jerusalén, le dice, canta y alégrate, porque una de las características de la palabra profética, del mover profético, de la activación profética, del espíritu de la profecía, es que nos hace visionar y ver lo que el Padre ve, cómo lo ve y desde dónde lo ve. Así que en medio de un panorama difícil, la profecía dice, canta y alégrate. Y luego dice, y moraré en medio de ti, dice el Eterno, muchas naciones se unirán a el Eterno en aquel día y serán mi pueblo. No obstante, yo moraré en medio de ti, entonces sabrás que el Eterno de los ejércitos me ha enviado hacia ti. El Eterno el Eterno tomará a Yehudá como herencia suya, como su parte en la tierra santa, y nuevamente elegirá a Jerusalén como asiento de su Shekinah. Guarde silencio todo ser ante el Eterno, porque Él se levantará de su santa morada. Nos está hablando acá del futuro glorioso. Recordemos que dónde va a establecerse el reino de 1000 años de Yeshua y dónde pondrá sus pies cuando venga por segunda vez en el monte de los olivos. Él vendrá a reinar desde Jerusalén. Entonces, fíjense cómo Zacarías le dice, es decir, en otras palabras, permítame parafrasearlo como la profeta Elimar Bracho, es decir, no pongan su mirada, pueblo de Judá, no pongan su mirada en el cautiverio, en todo lo que han sufrido aquí en Babel. No pongan su mirada en el pasado, en lo terrible que fue que Nabucodonosor destruyera nuestra tierra, nuestros muros, nuestro templo, que se trajera todos nuestros tesoros acá. No pongan su mirada en el pasado, no la pongan en el presente, pongan su mirada en el futuro glorioso, porque nosotros vamos a construir el templo, nosotros vamos a construir los muros, nosotros vamos a reconstruir Jerusalén, y el futuro de Jerusalén, esa tierra es tan importante que en esa tierra se establecerá la gloria del Eterno, y es un territorio, ese espacio geográfico donde se establecerá la gloria del Eterno y el reino del Mesías. No se lo dijo con esas palabras, sino yo se lo estoy parafraseando introduciéndolo a usted en ese camino profético y en ese hilo conductor profético que Zacarías supo llevar en medio de lo que fue su asignación como profeta. Pasamos al capítulo número 3, donde se nos habla de la protección contra el Satán. Este es un tema importantísimo dentro de este mismo libro. Pasamos entonces a otro tema. Dice el versículo 1, me mostró entonces en visión profética a Yehoshua, hijo, es decir, el sacerdote principal, el que fue escogido como el sumo sacerdote. Dice, parado ante el ángel del Eterno. Cuando hablamos del ángel del Eterno, muchos creemos que está hablando de Yeshua. Dice, y Satán, que estaba a su derecha, a la derecha de Yehoshua, para acusarlo. Dice, el Eterno le dijo a Satán, Hashem te recriminará. Hashem te recriminará, Satán. Hashem, que eligió a Jerusalén, te reprenda. Ciertamente es un leño salvado del fuego. Yehoshua estaba vestido con ropas manchadas mientras estaba parado ante el ángel. Esto dice que esta visión que él ve, dice que es en alusión al pecado, pero recordemos que el pecado de este sumo sacerdote no era un pecado personal como tal, sino que era el pecado de sus hijos que se habían casado con mujeres que no eran de la casa de Judá. Entonces, algunos comentaristas dicen que Satán lo estaba acusando por haber permitido esos casamientos. Y las vestiduras que eran manchadas representan, recordemos que el sumo sacerdote
los sacerdotes eran mediadores, ellos eran mediadores delante del Eterno por la condición del pueblo. Y esto estaba representando las ropas manchadas, las transgresiones, el pecado también. Tenía entonces ropas manchadas y estaba parado frente al ángel y dice, respondió y dijo a los que estaban ante él así, quítale las ropas sucias y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu transgresión y te he vestido con ropas finas. Aquí nos describe lo que es la obra redentora de Yeshua. Y lo que hizo Yeshua, no solamente con Yehoshua en ese tiempo, el sumo sacerdote, sino la obra redentora que hizo Yeshua con nosotros, sus escogidos. Él nos quitó la ropa manchada, la ropa llena de iniquidad, de pecado, y nos cambió nuestras vestiduras por ropas finas, por ropas limpias. Él nos cambió nuestra condición y nuestra posición y nos hizo hijos y nos trasladó del imperio de la muerte al reino. Eso fue lo que hizo Yeshua con nosotros. Y dice también, y yo dije, es decir, Esdras, yo dije, pongan un turbante puro sobre su cabeza, y en efecto pusieron un turbante puro sobre su cabeza y le vistieron las ropas. El ángel del Eterno estaba presente. El turbante alude a su nombramiento como sacerdote principal. ¿Okay? Luego pasamos o antes quiero hacer un comentario acerca de esto. Fíjate que podemos ver aquí, el Padre escoge a alguien para que sea un sumo sacerdote, pero el enemigo vino para acusar. Algunos comentaristas dicen que esto no era literal, que no era Hasatán literal, sino que eran los enemigos que se habían levantado contra. Son comentarios, pero me voy específicamente a lo que dice la Escritura. Aquí dice que estaba parado Hasatán ahí y que estaba el ángel del Eterno. Y ese mismo escenario lo vemos en nuestros días. Cuando el Padre escoge a alguien para su servicio, para su sacerdocio, y somos nosotros un reino de sacerdotes, de sacerdotes para el Eterno, el enemigo se levanta para acusarnos y busca cualquier cosa para acusarnos, pero fíjate la palabra que sale de la boca del ángel del Eterno, que él cambia sus vestiduras manchadas por vestiduras finas. Cambia las vestiduras y eso es lo que sigue haciendo el Eterno con nosotros. Nos cambia las vestiduras, nos cambia de condición, de posición y nos entrega nuevas vestiduras porque somos un reino de sacerdotes. Pasamos nuevamente, pasamos más bien a otro tema dentro de este mismo capítulo número 3 de Zacarías, donde nos habla acerca de la promesa de redención. Dice el versículo 6, el ángel del Eterno exhortó a Yehoshua diciendo, así dice Hashem de los ejércitos, si te conduces por mis caminos, y esto es para nosotros también, no solamente para Yehoshua en ese tiempo, sino también para nosotros, dice, si te conduces por mis caminos y cumples mis preceptos, entonces también tú regirás mi casa, cuidarás mis atrios y te permitiré libre movimiento entre estos inmóviles. Eso le está dando condiciones, es decir, que cumpliera los preceptos y se condujera por sus caminos. Es decir, el Padre nos activa y nos da la bendición, el privilegio y nos cede ese gran privilegio de poder servirle, de poder ser sus siervos, de poder estar activos en su ministerio, pero Él nos coloca como condición caminar en sus caminos y cumplir sus preceptos. Dice el versículo 8, escucha Yehoshua, sacerdote principal, tú y tus colegas que se sientan ante ti, pues son hombres de milagros. Mira, estoy trayendo a mi servidor Semach. Mira la piedra que he puesto ante Yehoshua. 7 ojos hacia una piedra
Yo esculpiré su grabado, dice el Eterno de los ejércitos, y quitaré la transgresión de esta tierra en un día. Quitaré la transgresión de esta tierra en un día. Algunos comentaristas dicen que esa piedra alude a la piedra fundamental del gran templo que fue colocada inmediatamente después de que Ciro tomara el reinado de Persia. Otra explicación alude a que la piedra fundamental del tercer gran templo que será colocada por un descendiente de Yehoshua. 7 ojos alude, dice acá algunos comentarios, a que el templo estará bajo la estricta vigilancia del Eterno, es decir, que nos habla de los 7 ojos de la estricta vigilancia del Eterno. Yo creo personalmente que esa piedra nos habla de Yeshua, que es la piedra angular, que es la piedra principal, entonces, que es el fundamento nuestro, y esa piedra yo creo que nos habla de Yeshua. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, ustedes se invitarán mutuamente debajo de la parra y debajo de la higuera, dice el Señor. Alude a paz y tranquilidad, dicen algunos comentarios. Ahora bien, realmente acá nos está hablando de Yeshua. Dice que quitaré la transgresión en un día. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando muere y cuando resucita por nosotros? Cuando murió y resucitó por nosotros. Al Él resucitar, Él quitó la transgresión de la casa de Judá, de la casa de Efraín, de todos sus escogidos, porque Él llevó nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras dolencias en el madero. Al Él morir, Él le quita a Hasatán el poder que ejercía ilegalmente sobre la tierra y sobre la humanidad, y Él le entrega ese poder a su comunidad de creyentes, a sus hijos, a nosotros. Pero Él es la piedra y Él es el fundamento de la comunidad de creyentes que somos nosotros. Ahora ya para terminar, quiero poder compartirles el capítulo número 4, 7 versículos donde nos habla de la menorá, que es el candelabro de 7 brazos. Vamos a estar leyendo y vamos a estar compartiendo algunos pasajes del pacto renovado que nos hablan acerca de la luz y de lo que representa la menorá. Fíjese bien, vamos a estar leyendo entonces capítulo 4 a partir del versículo 1. Dice: el ángel que habló conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de su sueño. Él estaba en un éxtasis, Zacarías. Me preguntó, ¿qué es lo que ves? Y respondí, miré, y resulta que había un candelabro todo de oro. Vamos a hacer primero la lectura y luego vamos a estar estudiando acerca de qué significa cada cosa. Era de oro puro. Tenga bien ahí, anótelo y téngalo ahí bien presente. Era de oro puro. Y su cántaro en su parte superior y 7 luminarias sobre él. Había 7 conductos hacia cada una de las 7 luminarias ubicadas en el cabezal. Había 2 olivares junto a él, uno a la derecha del cántaro y otro a su izquierda. Entonces levanté la voz y le pregunté al ángel qué me había hablado. ¿Qué son todas estas cosas, Señor mío? Y el ángel que habló conmigo me respondió, ¿no sabes tú qué son estas cosas? A lo que respondí, no, Señor mío. Entonces me dijo, esta es la palabra del Eterno concerniente a Zerubabel. Algunos comentaristas dicen, o sea, al Mashiach, que esto es un escrito mesiánico, que es descendiente de Zorobabel. Dice, no a través, y preste atención a esta parte, dice, no a través de ejércitos ni con poder, sino a través de mi espíritu. Él prevalecerá, dice el Eterno de los ejércitos. Y quiero hacer una pausa aquí. Dice, no a través de ejércitos ni con poder, sino a través de mi espíritu, dice el Eterno de los ejércitos. Hago una pausa. Cuando el pueblo estaba bajo el cautiverio romano en el tiempo de la aparición de Yeshua, ellos estaban esperando a que Yeshua viniera como un rey libertador. Si el pueblo
estaba bien con la Torá, él iba a aparecer como un rey libertador. Pero si el pueblo estaba mal con la Torá, él iba a aparecer como. ¿Cuál es la profecía que estaba en el libro de Isaías? Él iba a aparecer como el siervo sufriente. Él vino como un siervo sufriente. Ahora, ¿qué hizo él en ese tiempo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo cuando aquellos que lo rechazaron, estoy diciendo, aquellos que lo rechazaron? ¿Cómo lo vieron? Como sencillamente el hijo de Miriam y de Joseph. Así sencillamente, él era el hijo de Miriam, de Joseph. ¿Quién es este? Este no puede ser el rey, porque la expectativa que ellos tenían del rey no era no era como apareció Yeshua. Entonces ellos se rebelan y ellos no creen y ellos creían que él iba a venir a libertarlos del cautiverio, a libertarlos del ejército romano como un gran rey fuerte. Pero no fue así. Entonces, no era con ejército, y voy a volver a leerlo, dice, no es a través de ejércitos ni con poder, sino a través de mi espíritu, dice el Eterno. ¿Cómo fue que vino a libertarlos Yeshua al pueblo? Y tal vez algunas personas dirán, bueno, pero ese pasaje no está especificando que está hablando de eso, pero claro que es un pasaje que es totalmente aplicable a Yeshua, porque ellos no iban a ser libertados con ejército, no iban a ser libertados con poder de hombre, no iba a venir un rey a libertarlos del imperio romano de la forma que ellos estaban mirando con sus ojos naturales. El rey se manifestó como el siervo sufriente que tenía que venir a llevar la iniquidad, a llevar el pecado de su pueblo y a morir por causa de ellos. Ya había sido profetizado a través de Isaías y a través de muchísimos profetas. Ya había sido profetizado y de esa manera se apareció. Y cuando Yeshua muere y resucita al tercer día y camina 40 días, enseñando el reino del Eterno durante esos días y luego asciende después de esos 40 días y desciende el Espíritu, el Ruach HaKodesh, en la festividad de Shavuot, que fueron exactamente 50 días después de la festividad de primicias, de Bikurim. ¿Qué es lo que sucedió? Que Yeshua los libertó. Entonces, este pasaje cobra vida ahí. No fue con un ejército, que no se apareció un rey con corona, no se apareció un rey como gran guerrero, como un David, a libertarlos de un imperio romano, no. Se apareció un rey como siervo sufriente, pero el día que Yeshua murió, los libertó. Y cuando derramó el Ruach HaKodesh y escribió y esculpió la Torá en los corazones, vino la verdadera libertad, no solamente a los judíos, sino a todos los escogidos de Adonai. Entonces, este pasaje cobra mucha vida, mucha fuerza. No es con ejército ni con poder humano, no es con ejército, ni con poder, ni con fuerza humana, sino a través del Ruach HaKodesh que fuimos libres de un sistema, de un imperio, de la muerte y de todo lo que el Eterno a través de Yeshua nos libertó. Por eso él dice, al que el Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. ¿Y cómo nos libertó el Rey cuando vino como siervo sufriente? Cuando murió, cuando resucitó sellando el pacto de redención y cuando derramó al Ruach HaKodesh, porque el Espíritu de Adonai en nosotros nos trae libertad, nos liberta. Si yo tengo al Espíritu de Adonai, entonces soy verdaderamente libre de un sistema y Él nos libertó de las ataduras del sistema, del poder de la muerte, del poder de Hasatán, para servirle a Él como un reino sacerdotal, un reino de sacerdotes, de escogidos, de apartados para Él, para su servicio exclusivo y para cumplir el supremo llamamiento en Yeshua HaMashiach. Nosotros como profetas de Adonai, nosotros como hijos de Adonai, los que no son profetas, los que tienen otro oficio ministerial, hemos sido comisionados por el Eterno para promulgar la unidad de las dos casas y así preparar el camino para el levantamiento de los santos en las nubes, que seamos levantados en la festividad de Yom Teruah con Yeshua HaMashiach en las nubes.
para que vayamos a las bodas del Cordero y para la segunda venida de Yeshua, que será cuando venga a establecer su reino de 1000 años y ponga sus pies en el monte de los olivos. Sigo leyendo. ¿Qué eres tú, gran montaña? Ante Zerubabel te convertirás en planicie y él traerá la piedra fundamental con vítores de hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Es decir, tú, ¿quién eres tú, gran montaña? Te convertirás en planicie ante él, ante él. Vamos entonces a estar compartiendo algunos pasajes que nos hablan del poder y de la representación de la menorá. La menorá está compuesta por 7 brazos. Hay 7 días de la semana. Aquí en la profecía de Zacarías nos habla de la visión de Dios representada en 7 ojos. Hay 7 días, hay 7 festividades ordenadas por el Eterno. Entonces, hay 7 cielos y es muy importante el número 7 y conocer varias cosas importantes acerca de la menorá. Si usted ya lo conoce, pues vamos a estar entonces recordando y reforzando. En el libro de Números, capítulo 8, versículo 1 al 4, dice, cuando enciendas, Elohim dijo a Moisés, dile a Aarón, cuando coloques las lámparas, las 7 lámparas, tienen que dar su luz hacia adelante, al frente de la menorá. Aarón hizo esto, él encendió sus lámparas para así dar luz al frente de la menorá, como Elohim había ordenado a Moshe. Así es como la menorá fue hecha, era de oro puro, martillado desde su base hasta sus flores, labrado a martillo, siguiendo los modelos que Elohim le había enseñado a Moshe. Así es como él hizo la menorá, es decir, se alineó al diseño que Adonai le había entregado específico. Lo vas a hacer a martillo puro. Él martilló la figura del diseño de Adonai. Era de oro puro porque esto también nos habla y representa de la pureza de Yeshua HaMashiach y de la generación del Señor, la generación que es conforme al diseño del Padre eterno. Y fue hecho a martillo puro. Algunos comentaristas enseñan que de esa misma manera Yeshua sufre y Yeshua pasa por los procesos dolorosos que tenía que pasar para cumplir con la voluntad del Padre. Entonces el Padre le ordena a Aarón encender la menorá con sus 7 lámparas alumbrando hacia adelante. Nosotros somos luz y la palabra del Eterno nos habla de que somos luz y la luz dice porque la luz principal que es Yeshua nos imparte, nos ha transmitido su luz a través de ¿qué? De su Torah. Yeshua es luz y cuando entendemos que Yeshua es luz y la Torah de Yeshua o Yeshua, que es la Torah viviente, gobierna nuestras vidas, nos convertimos en una luz que se enciende hacia adelante, es decir, que la cultura del reino es nuestra mejor enseñanza, que como la luz nos gobierna, nosotros somos luz para alumbrar a otros. En Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, y ustedes son la luz del mundo, un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder, no se puede esconder. Usted dice, y ustedes son la luz del mundo. Una lámpara, dice que una lámpara asentada, una lámpara no se puede esconder, sino que se pone en un lugar para que pueda alumbrar a todos y dar luz. Eso somos nosotros. Debemos dar luz, es decir, anunciar con nuestro estilo de vida la luz de Yeshua HaMashiach. La menorá es el símbolo entonces del Mesías. En el libro de Juan 8:12 dice, Yeshua les habló de nuevo y dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que les da vida. Es decir, todo el que me siga, ¿qué dijo Yeshua? Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que morir a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él nos mandó a hacer su voluntad. Entonces, todo el que lo siga no caminará en tinieblas, no caminará en error.
no caminará en oscuridad. El error es un sistema ideológico que va en contraposición al sistema o al reino del Padre. El Padre Eterno tiene un reino establecido. Yeshua es el rey del reino. Pues el error es un sistema de gobierno que va en contra del reino. Son códigos de gobierno que van en contra de la Torá. Es una dimensión ideológica que establece una cultura contraria a la cultura del reino. Y este sistema de error es el que le establece la plataforma a la aparición del antimesías. Voy a leerles ahora el libro de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, Adonai hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros para que en unión con él podamos compartir la justicia de Adonai. ¿En unión con quién? Con él. Es decir, el candelabro de oro puro nos habla de la divinidad y de la pureza de Yeshua. El oro debía ser entonces labrado como símbolo de que la naturaleza sin pecado del Mesías sería tratada de forma dura. Él como hombre fue tratado de forma dura, fue afectado, torturado, pero él a través de ese sacrificio traería la voluntad y el diseño del Padre y la redención a los hombres. La menorá nos habla entonces también de los 7 espíritus del Señor. En Isaías 11, del 1 al 3, nos habla de estos 7 espíritus, pero una rama saldrá del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. El Ruach de Elohim reposará sobre él, el Ruach de sabiduría, está hablando aquí de Yeshua, el Ruach de sabiduría y de entendimiento, el Ruach de consejo, el Ruach, dice, y de poder, el Ruach de conocimiento y temor a Elohim, el Ruach de temor a Elohim. Él no juzgará por lo que sus ojos ven, ni decidirá por lo que sus oídos oyen. Es decir, en los 7 brazos de la menorá vemos los 7 rujot, que son los 7 espíritus de nuestro Señor, de nuestro Yeshua. El ruach de sabiduría, ruach de entendimiento, ruach de consejo, ruach de poder, ruach de conocimiento, ruach de temor a nuestro Padre eterno, el Ruach de Adonai, que reposó desmedidamente sobre Yeshua cuando él sale, cuando emerge de las aguas, que Yohanan lo bautiza y Yohanan le dice, pero ¿por qué vienes tú a mí? Yo soy el que tengo que ir donde ti. Y él le dice, porque es necesario que cumpla con toda justicia. Él tenía que cumplir con todo lo establecido. Entonces dice que se abren los cielos y hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y le fue dado el Ruach sin medida a Yeshua. También la menorá de nuestro Padre representa el árbol de la vida, que ese árbol es Yeshua. En el libro de Éxodo, capítulo 25, del versículo 1 al 37, dice, harás una menorá de oro puro, tiene que ser hecha, labrada a martillo, su base, astil, taza, círculo de hojas y pelotas exteriores serán hechas de una pieza con ella. Tendrás 7 ramas extendiéndose de sus lados, 3 ramas de la menorá en un lado de ella y 3 en el otro lado. En una rama habrá 3 copas moldeadas en forma de flores de almendro, cada una con un aro exterior de hojas y pelotas. Asimismo, en la rama opuesta, 3 copas moldeadas con flores de almendro, cada una con flores de almendro, porque el Eterno vigila su palabra, eso representa el almendro, para ponerla por obra. Cada una con un aro exterior de hojas y pelotas, y similarmente todas las 6 ramas que se extienden de la menorá. En el astil central de la menorá habrá 4 copas moldeadas como flores de almendro, cada una con su aro externo de hojas y pelotas. Yo quería ponerles ahorita aquí la menorá, pero bueno, ya se me pasó. Donde cada par de ramas se une al astil central, habrá un aro exterior de hojas
de una pieza con las ramas, así para todas las 6 ramas. El versículo 36 dice, los aros de las hojas exteriores y sus ramas serán de una pieza con el astil. Así la menorá completa será de una sola pieza labrada a martillo hecha de oro puro. Harás 7 lámparas para la menorá y las montarás como para dar luz al espacio al frente de ella. Entonces nos habla aquí y también nos describe un árbol. La menorá también representa un árbol y nos habla también del almendro, de este fruto. Recordemos que también la vara de Aarón que floreció y dio frutos de flores y dio frutos de almendro, porque el Eterno vigila su palabra para ponerla por obra. Encontramos esto en el libro de Jeremías. Yeshua es el árbol de la vida. Entonces, la menorá también representa un árbol y esto nos habla también de Yeshua. Él es el árbol de la vida. Yeshua es la Torah viviente. ¿Qué nos habla? ¿De qué nos habla la Escritura? Que Él, y nos habla en el libro de Jeremías 17, en el capítulo también, en el Salmo número 1, que Él dice, nos compara a nosotros con árboles. Nos compara con árboles. En el libro de Isaías también nos habla de los árboles de justicia. Entonces, la Torá también nos compara a nosotros con árboles, pero recordemos que Yeshua es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida, Él es la Torá viviente. Y entonces la menorá nos está hablando a nosotros. Cuando nos simboliza el árbol, nos está hablando de Yeshua. En Juan 12:46 dice, yo he venido como una luz dentro del mundo para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Es decir, que no permanezcan en el error, en el sistema de error que gobierna este mundo, el sistema contrario a la Torá. También en Juan 9:5 dice, mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Es decir, Él es la luz del mundo y Él en nosotros, a través de nosotros, sigue siendo la luz del mundo, porque a través de que Él gobierne nuestras vidas con su Torá, cuando nosotros nos alineamos a su palabra, cuando nos alineamos a su diseño, a su voluntad, cuando celebramos las festividades, cuando celebramos el Shabbat, cuando nos alineamos con su Torá, cuando comemos lo que dice Él en las leyes dietéticas, cuando hacemos lo que Él dice que hagamos y llevamos la cultura y la Torá rige la vida del hombre en sociedad, Él sigue siendo la luz del mundo y la gente le va a dar gloria al Eterno por causa de la buena conducta de los talmidín del Señor Yeshua. Entonces, continuamos y ya estamos culminando con esta preciosa enseñanza. El llamado para encender en nosotros el fuego a través de ver esta enseñanza del altar, de la menorá, perdón, de las lámparas de esa menorá, es un llamado a alinearnos con la palabra, alinearnos con la Torá. Tenemos un llamado a que nosotros tengamos encendidas nuestras lámparas y dar luz en el mundo. Recordemos también en el libro de Pedro, primera de Pedro 2:9, nos habla de que somos nosotros un reino de sacerdotes. Dice, pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, una nación Kadosh, es decir, somos los sacerdotes del rey, una nación santa, un pueblo para Adonai poseer. ¿Por qué? Para que nosotros, dice, para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa, que nos sacó del error, nos sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Y resumimos entonces, la importancia de la menorá y del número 7. La menorá, 7 luminarias, 7 lámparas, 7 luces. Hay 7 días de la semana, 7 festividades que gobiernan nuestras vidas para que el Eterno gobierne nuestros tiempos, 7 días de la semana, los 7 cielos de Adonai y el gobierno. La menorá representa el gobierno de Yeshua sobre nuestras vidas. Nosotros encendemos la menorá en las festividades
y encendemos la menorá en honor a Yeshua porque representa a Yeshua y nos recuerda a nosotros la asignación que tenemos en esta tierra de ser gobernados por la luz de Yeshua, por su Torá, de salir del sistema de oscuridad y de error y de ser la luz que alumbra para dar vida en esta tierra. Bendiciones para todos. Ha sido un placer para mí poder compartirles este mensaje tan precioso para mí, tan maravilloso del libro de Zacarías, y espero que para ustedes también. Les invito y les motivo, si este mensaje fue de edificación para ti, si fue de instrucción para ti, va a ser también para otros. No te olvides de compartir este mensaje y de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Ministerio Altares de Adoración. Quien les habló, su profeta y amiga Elimar Bracho, y nos vamos entonces a ver, a conectar en una próxima oportunidad. Shalom, shalom, familia del reino.